Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Con el tema del día de hoy es la comunidad terapéutica y las adicciones, teoría, modelo y método, que es el título del libro de George de León. Ya les había comentado que este libro de George de León es es súper valioso e importante que lo conozcamos, que lo leamos detenidamente, que lo estudiemos y de alguna manera nos permite tener una mirada sistematizada de la experiencia estadounidense de la comunidad terapéutica, eh, que básicamente abarca del 58 al 2000. O sea, estamos hablando de 40 años de seguimiento de las experiencias desde la primera comunidad terapéutica que fue Sainanon y que después la segunda fue Daytop en Nueva York y finalmente se multiplicaron por todo el país, ¿no? El NAIDA tuvo un papel muy importante. El NAIDA, que es el Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas, por sus siglas en inglés es NAIDA, y el NAIDA promovió justamente es un instituto, promovió la investigación, sistematización de la comunidad terapéutica, porque surgió algo que tenía que entenderse, resolverse o impulsar. Había que fomentar la comunidad terapéutica, es la palabra correcta. Había que fomentarla. Se tenía una experiencia de comunidad terapéutica y había tenido muy buenos resultados, pero todavía no estaban claros los procesos de cambio. Entonces sabían que en una estructura residencial, organizados y haciendo esta terapia comunitaria, lograban que las personas, uno, se abstuvieran y dos, llevaran un proceso psicológico de cambio y modificación del estilo de vida. Pero también las comunidades terapéuticas eran diversas, porque a partir de los recursos con los que contaba, tal vez un psiquiatra, tal vez alguien que había pasado por un tratamiento, tal vez un psicólogo, y dependiendo de los recursos humanos que constituyeran la organización, desarrollaban un tipo de comunidad terapéutica. Entonces, George de León, pues por supuesto que hizo toda una mirada histórica a toda la diversidad de comunidades terapéuticas y cómo iban evolucionando. Entonces, por supuesto que él tenía una fuerte inquietud, porque decía, sabemos que este modelo funciona, pero no sabemos cómo impulsamos los procesos de cambio. Entonces, era momento de conceptualizar, de teorizar un poco la experiencia, porque la comunidad terapéutica surge como un experimento empírico y al margen de la psicología y la psiquiatría, ¿no? Esto es importante, por eso es que comienza como ayuda mutua, pero la ayuda mutua fue como la acción representativa de estos procesos, la ayuda mutua fue transformándose y se fueron acercando escuelas psicoterapéuticas, ¿no? En Estados Unidos principalmente Carl Rogers con los grupos de encuentro y en Europa el psicodrama de Moreno y el psicoanálisis. Entonces eso iba a conformar un tipo de comunidad terapéutica. Ahora es interesante porque la comunidad terapéutica norteamericana pues tiene las características culturales de la sociedad norteamericana, corporativa, vertical, directiva. Y la comunidad terapéutica europea tiene las características de la cultura europea y que en aquellos años teníamos el antecedente de la tercera revolución psiquiátrica, donde justamente se estaban discutiendo los derechos, reivindicando más bien los derechos humanos de los pacientes y se hicieron un conjunto de observaciones técnicas que tenían que modificar en los hospitales, como las reuniones de equipo, los diagnósticos, los seguimientos a los procesos, que era muy importantes para poder desarrollar un buen proceso y que se supiera con evidencia cómo se estaba haciendo. Entonces, vean, este libro sale en el 2000, es este, ahí lo tienen.
Y entonces nos trae toda una documentación, una sistematizada de la experiencia estadounidense de 40 años. Entonces, por eso es bien, bien importante. Y la primer comunidad terapéutica fármacodependientes es la estadounidense, es Ainano, en el 58. Daytop es la que sigue, es en el 63 en Nueva York. Entonces, vean la importancia de este libro. Si de verdad ustedes quieren aplicarse en la comprensión de este modelo y aplicar los procedimientos, las metodologías que marca la comunidad terapéutica de base, pues este libro tienen que devorarlo, tienen que analizarlo, tienen que leerlo detenidamente y además es un lenguaje muy sencillo, mucho, muy sencillo. O sea, no hay tecnicismos y eso que George de León era psiquiatra y era músico y trabajó en Dayton. Entonces, él hace una muy buena traducción de lo que fue esta experiencia de la comunidad terapéutica y pues bueno, con este libro que me parece de los más importantes que hay, nosotros tenemos una posibilidad de dar una mirada muy testimonial de lo que sucedió en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, de verdad, quien quiera hablar de comunidad terapéutica no puede saltar esta reflexión metodológica y esta sistematización que hace George de León. Es una base fundamental. Yo agregaría que antes de él está Maxwell Jones, pero a él lo vamos a ver después. La primer comunidad terapéutica, Sainanon, y quien nos da una mirada de toda la cultura de comunidad terapéutica en Estados Unidos es George de León. Bueno, él empieza en su dedicatoria y su introducción, él habla de que esta obra trata de llenar un vacío, porque ya se había dado cuenta que había un vacío, se conocía un quehacer, una forma de hacer las cosas, un conjunto de actividades que nos dábamos cuenta que le podían ayudar a las personas con dependencia, pero no había un marco teórico que le diera sentido a las actividades. Es decir, cada quien podían haber surgido muchas otras actividades, pero no sabías cuál era la efectiva. Si vivir juntos, si la ayuda mutua, si las nuevas formas de psicoterapia, si la pertenencia colectiva, si la representación, no sabíamos. Entonces era un tema que tenía ahí muy claro George de León y dice, tenemos que crear esa teoría. Por eso se llama así su libro, teoría, modelo y método. Ahora, ojo, eh, hay que saber la distinción entre teoría y técnica, porque, por ejemplo, técnica, ustedes se acuerdan de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares, pues las crea un psicoanalista, Hellinger, y él tenía un amplio conocimiento de psicopatología, por supuesto, y de estructuras psíquicas. Y sabía que en los vínculos se construyen las estructuras psíquicas y las enfermedades mentales también. Pero él con esa visión quiso hacer un abordaje para trabajar con las familias, este, tratando de recuperar la historia, los mitos y la simbología de las relaciones entre las familias y hace las constelaciones. Entonces, aplica una técnica, esto se llama una técnica, las constelaciones familiares, ¿no? Y entonces pone en acto cómo está distribuida esa constelación y después generan diálogos entre los diferentes miembros de esa constelación. Sin embargo, esa técnica no tiene una teoría, no hay una teoría de cómo manejar las constelaciones. Después, cuando aparece el símbolo del dinero, para unos representa una cosa, para otros otra. O uno repite lo que escuchó de otro constelador con respecto a la simbología del dinero. Entonces, ese es un problema. Cuando no hay una teoría, se puede aplicar una técnica de manera estereotipada sin entender a profundidad por qué se utiliza esa técnica en particular.
Pongo otro ejemplo. En el psicoanálisis. La técnica del psicoanálisis es el consultorio, que se tumbe en el diván el paciente sin contacto visual con el terapeuta, que pueda asociar libremente todo lo que se le ocurra, así sean recuerdos vergonzantes, escandalosos, se atreva a expresarlos. Y en esa libre narración que hace el paciente van a emerger contenidos inconscientes. Entonces la técnica es esa, libre asociación, tumbado en el diván del consultorio sin contacto visual y que entonces le dé duro a los recuerdos y los exprese. Fíjense, por eso se tumba y está viendo, digamos, el techo, ¿no? Porque cuando tú neutralizas la motilidad, cuando no tienes que utilizar la atención, permites que fluya más fácilmente el recuerdo. ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno se va a tumbar, que se va a dormir? Se tumba uno, ya no está la atención ahí activa y entonces fluyen los recuerdos. Cuando son intensos no nos dejan dormir. Pero por eso se utilizó el diván. Luego, si ustedes no estudian psicoanálisis, si no tienen una teoría de las estructuras psíquicas del consciente, del inconsciente, del preconsciente, entonces, de nada sirve que ustedes tengan un consultorio, tengan un diván, tumben a las personas, asocien libremente y entonces con los contenidos de la sesión ustedes le den una retroalimentación. Pueden dar una retroalimentación muy general y a partir de su formación interpretar lo que quieran, pero no con el psicoanálisis. El psicoanálisis significa que tú vas a identificar en los contenidos que expresa el paciente los contenidos inconscientes. Y más si es un sueño, por ejemplo. Entonces, vean la importancia de la teoría. Tú puedes hacer interpretaciones del inconsciente porque sabes cómo funciona la estructura psíquica. Sabes las funciones del yo, el ello y el superyo. Sabes cómo funciona la transferencia, los mecanismos de defensa. Sabes de dónde vienen las ansiedades, las angustias de cada uno de los problemas de las diferentes estructuras psíquicas. Entonces tienes ahí todo una, un esquema teórico que te permite entender lo que expresa el paciente y poder identificar conflictos internos, transferencias, mecanismos de defensa, fantasías, etcétera. Ahí es donde se conecta teoría y técnica. En la comunidad terapéutica sabemos que hay que hacer las asambleas, las aperturas del día, los cierres, los grupos de encuentro, de confrontación o grupos terapéuticos, pero ¿dónde está la teoría en el 2000 de cómo debe de funcionar una comunidad terapéutica? No existía. Y quien hace una primer propuesta al respecto es George de León. Ahora es bien interesante aquí este punto, ¿eh? Porque George de León hace un perfil general de cómo es la persona que desarrolla una dependencia. Y ese perfil general le permite entrever que la comunidad terapéutica debe atender muchas causas del problema. Bien dice, el problema es la totalidad de la persona, no la droga. Y entonces hay disfunciones en el ámbito laboral, académico, en la pareja, en la familia, las responsabilidades sociales, problemas cognitivos, tipos de ansiedades, sentimientos de culpa, conductas antisociales. Bien. Lo que hace George de León ahí es bien importante porque nos perfila sin existir todavía esta propuesta de la mirada biopsicosocial de las adicciones. Acuérdense, llevamos casi un siglo donde las explicaciones están centradas en el consumo, en el lenguaje predominante del médico psiquiatra. O sea, eso no puede seguir existiendo. Si nosotros somos profesionales en el campo del tratamiento de las adicciones, no podemos replicar esta postura porque simplifica la realidad del problema. Es decir,
No podemos ser tautológicos y decir es adicto porque consume. ¿Y eso qué? Ya habíamos comentado, y lo repito, del 100% de personas que consumen una droga, solo el 6 desarrollan una situación de dependencia. 96 la probaron y no pasó nada. Entonces, la explicación médica que dice el consumo de sustancias se vive como una experiencia placentera que por esa misma razón se repite y se vuelve a repetir a lo largo del tiempo, generando una situación de tolerancia, es decir, que cada vez se consumen mayores dosis para obtener los mismos efectos y después se desarrolla una dependencia psíquica y orgánica. El craving, ¿no? Aparece el craving. Pero no es cierto. Es decir, no todos lo viven como una experiencia placentera y que tiene tal impacto que los obliga a repetirla. No, eso pasó con 6 de cada 100. Entonces, nosotros Ok. tenemos que preguntarnos cuáles son esas otras variables que juegan y favorecen el proceso de dependencia. Y es aquí donde sale la importancia de esta aportación de George de León. Cuando perfila el carácter biopsicosocial de las adicciones, él dice, tenemos que trabajar diferentes áreas. Nada más dense cuenta. Puede haber abstinencia como resultado del tratamiento sin cambio psicológico. Puede haber cambio psicológico sin lograr la abstinencia. Y puede haber cambio psicológico y abstinencia. Y justamente ese es el objetivo de la comunidad terapéutica, lograr la abstinencia, modificar el estilo de vida y el cambio psicológico. Entonces vean hacia dónde apuntaba George de León. Si nosotros hay que construir sobre esas certezas, evidencias y reflexiones importantes de George de León. Si nosotros lo criticáramos y quisiéramos destruir sus propuestas, también se podría, pero no nos beneficia absolutamente en nada. Tenemos que retomar lo que construyó adecuadamente George de León y entonces él ayuda a perfilar una mirada biopsicosocial de las adicciones. Eso hay que rescatarlo y hay que reconocérselo y hay que retomarlo como un gran aprendizaje de esta experiencia norteamericana. Sin embargo, ahora nosotros podemos agregar a lo ya construido por George de León y podemos decir que ninguna persona con dependencia es igual a otra, que todos tienen historias particulares, diferentes grados de ansiedad, diferentes biografías, usan de manera diferenciada también los mecanismos de defensa, sus fantasías. No hay dos personas iguales en el mundo. Por lo tanto, no hay dos personas con dependencia iguales. Lo que quiere decir es que no podemos estandarizar a todas las personas por el consumo de sustancias. Tenemos que identificar, sí, que hay una situación de dependencia, pero también saber que es una historia particular con problemas personales, emocionales que tiene que resolver. Ahora esto se complica porque no estamos hablando de psicopatología y el consultorio bipersonal. Estamos hablando de un proceso de tratamiento a los problemas emocionales en comunidad. Ese dispositivo no existía, no podía haber una teoría de la terapia comunitaria. Y vean qué cosa tan valiosa, ¿no? Revolucionó la perspectiva de la salud mental. Justamente esto es un producto o una continuación de lo que fue el movimiento antipsiquiátrico. Y bueno, creo que ya me excedí aquí en la introducción, pero es importante poder situar el papel del trabajo de George de León para entender la comunidad terapéutica. Este es el libro, ahí está la bibliografía. Estos libros ya casi no se encuentran, ¿eh? De hecho, yo ya no los he visto en librerías.
Está este libro, está el de Elena Gotti, que tampoco lo veo en librerías, está el de Martin Koyman, que tampoco lo veo yo, este, que son los más importantes, ¿no? Y los de Domingo Comas, de los trabajos que hace de España. Esos cuatro autores hay que estudiarlos súper bien y ustedes ya tienen los libros, ¿vale? Entonces, veamos un poco la propuesta de George de León. Entonces, él nos empieza a hablar de la comunidad terapéutica y nos explica, ¿no?, el contexto en el que surge. Dice, la comunidad terapéutica nace como un híbrido de la unión de la ayuda mutua y el apoyo público. Efectivamente, es derivado del movimiento de AA. Entonces recuerden que en su origen estos encuentros de los grupos tradicionales de AA se veían una vez al día, en un lapso más o menos de una hora y media, y eso les ayudaba a las personas que tenían dependencia al alcohol. Pero cuando llegaban allí los consumidores de heroína, no era suficiente y perturbaban mucho la estabilidad y la abstinencia de los de AA. Total que terminaron excluyéndolos del movimiento y de las sesiones de las juntas. Al ser excluidos, ellos se juntan y empiezan a tratar de adaptar la ayuda mutua para los consumidores de opio y de heroína, que eran las principales drogas de impacto que existían en ese momento. Entonces empiezan a hacer este trabajo, funciona, ya no es la ayuda mutua solamente, sino que tiene una evolución y obviamente el Departamento de Estado, preocupado por la salud mental y la salud pública y el aumento creciente del número de casos de dependencia en aquellos años, pues empieza a subsidiar este tipo de programas y permite que se multipliquen, ¿no? Creando las condiciones de infraestructura, creando el NAIDA para que se hicieran trabajos de formación y se sistematizara la experiencia. Cuando se pregunta, por ejemplo, hay que evaluar el impacto de las comunidades terapéuticas, es ahí cuando se dan cuenta. Pero es que son diversas, son muy diferentes. No podemos hacer una evaluación siendo programas tan diversos. Y entonces es que caen en cuenta de que no existe una serie de elementos base que compartan todas las comunidades terapéuticas, que por lo tanto habría que estudiarlos, habría que rescatarlos y poder expresar públicamente en esas conferencias que lograban reunir a todas las comunidades terapéuticas del Estado y poder compartir conocimientos, construir y compartir conocimientos. ¿Y cuáles eran las bases de la comunidad terapéutica? Era uno de los primeros elementos a trabajar por el NAIDA. George de León trabajó en el NAIDA. Entonces surge así una necesidad pública por la emergencia del aumento de casos de dependencia, el surgimiento del movimiento de ayuda mutua, que es la única herramienta con la que contaban para enfrentar tal situación, y después agrega al Estado sumando recursos para financiar los programas y creando un instituto. Entonces, eso está excelente. Ojalá fuera el caso de todos los países, pero bueno, comenzó en Estados Unidos y surgió bien. Esto quiere decir también que el movimiento de comunidad terapéutica surge pues con un esquema, con un componente espiritual, también con un componente ideológico y con poca evidencia. O sea, sí sabían que se recuperaban, ¿no? Pero no sabían cuáles eran los resultados tangibles de los procesos. Entonces tenían una mirada amplia de si se recuperan porque ya no están consumiendo. Bueno, eso había que desglosarlo para evaluar bien. Entonces, esta es la característica. Recuerden porque va a ser importante para después analizar las situaciones de los servicios de tratamiento en los diferentes países, ¿no? En México nunca se ha involucrado el Estado para afrontar la situación de dependencia en el país y el movimiento de AA hizo este giro y también amplió los servicios a consumidores de opio y de heroína, en el caso de México, pues otras drogas también, ¿no?
y pues se han mantenido en un estado marginal, precario y con los recursos que pueden han seguido trabajando y nunca se acercó la academia, como en Estados Unidos, Carl Rogers, o como en Europa, Moreno. Aquí no hubo un acercamiento ni de la academia ni del Estado. Por eso el desarrollo del movimiento de comunidades terapéuticas en México fue marginal, fue limitado. Y también por eso el movimiento de AA también crece de una manera precaria, porque no ha habido subsidios ni apoyos para fortalecer el modelo de ayuda mutua. Imagínense a los 12 pasos complementado con técnicas de psicoterapia. En México tomó esa modalidad específica de la tribuna. Imagínense que se experimenten otro tipo de encuadres alternativos a la tribuna, manteniendo la ayuda mutua como principio. En fin, pudieron haber pasado muchas cosas, ¿no? Ahora, eh, pero la comunidad terapéutica había demostrado su eficacia en el tratamiento de abuso de sustancias. Y no solamente del problema del uso de sustancias, sino todos los problemas relacionados con la vida de la persona. Bueno, hoy en día la comunidad terapéutica es una modalidad compleja de servicios, pues porque atiende todas las necesidades que son bastante amplias. Población diversa, y tienen diferentes niveles de desarrollo metodológico, efectivamente. Lo mismo que pasó en Estados Unidos, también en México, la comunidad terapéutica tiene diferentes miembros en sus equipos y a partir de los recursos existentes es que se perfilan programas. Eh, en México, el recurso principal que conformó los programas de tratamiento son las personas que tuvieron una dependencia y se rehabilitaron, y la mayoría con bajo nivel de escolaridad. Entonces, ese es el principal recurso humano con el que se cuenta para la implementación de programas. En Estados Unidos no, porque eran las personas rehabilitadas, pero también llegaban profesionales, o los mismos rehabilitados eran profesionales, entonces se conformaban diferentes cuadros interesantes, importantes. Sin embargo, hay que ubicar, la primera generación de centros de tratamiento en México empieza en los ochentas. No empezó, porque aquí no había un gran impacto en el consumo de drogas como en los Estados Unidos y en Europa. Después sí, epidemiológicamente a crecer el consumo y se tienen que crear centros, pero los internamientos empiezan a proliferar por ahí de los años 80. Los que abrieron esos centros ahorita ya están eh, difuntos, en paz descansen, retirados o por retirarse, ¿no? Porque ya tendrían 70, 80 años. Y hay nuevas generaciones de personas que trabajan en los centros que ya tienen una mayor apertura a poder incorporar técnicas diferentes y trabajar con profesionales, es decir, lo que pasó en Estados Unidos y en Europa. Entonces, bueno, estamos en espera de que aquí haya un match donde los equipos puedan ser multidisciplinarios y puedan revolucionar los modelos de tratamiento. Entonces, la propuesta de la importante y que se despega de la mirada psiquiátrica, es que la comunidad terapéutica atiende a toda la persona como totalidad. Es decir, no está viendo síntomas, no está viendo dopamina, no está viendo serotonina, no está viendo sistema nervioso central, está viendo todo, todo como un conjunto. También ya habíamos comentado, la perspectiva psiquiátrica nos señala que los trastornos de dependencia a veces coexisten con otras patologías y le llaman patología dual o comorbilidad psiquiátrica. Pues si siempre hay un problema emocional que le subyace a una situación de dependencia, entonces no es la excepción, sino la regla. Y si siempre hay problemas de tipo emocional, entonces necesitamos abordajes que consideren cómo atender los problemas emocionales, es decir, el universo de la psicoterapia. Pero nosotros tenemos que ir todavía más allá, porque la intervención es múltiple.
no podríamos hablar de comorbilidad psiquiátrica. En todo caso, hablaríamos de comorbilidad múltiple. Y entonces hay todo un área que tiene que ver con construir habilidades sociales para la reinserción, educación, empleo, este, salud, arte, cultura, deporte, construcción de proyectos de vida. Está el trabajo con las familias y está la atención de la salud mental con el requisito de la sobriedad. Entonces, eso nos da todo un panorama de todo lo que se tiene que atender en la comunidad terapéutica. No puedes solamente visualizar que hay una patología dual. La estancia tradicional en las comunidades terapéuticas era de 12 a 18 meses. Esto luego va a ser un problema porque esta cultura del fast track nos lleva a crear terapias breves, mínimas, veloces, pero no es posible. Esto no puede, no se pueden ahorrar tiempos, tiene que durar el tiempo que requiere resolver un problema y más un problema de salud mental. Este, ahora, pues ustedes recuerden, México planteaba por lo regular programas de 3 meses. Se entiende, ¿eh? Porque se visualizaba la abstinencia como el objetivo del tratamiento. Pero si vemos la atención a la salud mental, entonces 3 meses no es suficiente. El mínimo que se necesita para trabajar y que se produzcan los primeros cambios psicológicos son 6 meses y ese es el mínimo. Cuando hablamos de trastornos límite de personalidad, el tiempo menor tiene que ser de un año. Cuando no, tiene que ser casi permanente para los casos graves, ¿no? Entonces, tenemos aquí en perspectiva plantear modelos que no disminuyan los 6 meses, que en general puedan cumplir un año, no necesariamente todo el año en internamiento, pero un año de terapia intensiva, sí, y después terapia de mantenimiento, con una fase de reinserción social. Ahora, eh, la investigación fue creciendo y justamente NAIDA quería evaluar las comunidades terapéuticas, ¿no? Entonces surge una pregunta importante. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la comunidad terapéutica? ¿Cuál es el modelo y cuál es su método? Que retoma justamente George de León en este libro. La metodología de la comunidad terapéutica es curioso porque incluso aquí en México yo lo vi de la misma manera. Se ha transmitido de forma oral, pero es increíble porque como hablamos en comunidad terapéutica, vamos a España y hablan igual, vamos a Italia, hablan igual, tal vez un poco diferente en Colombia, tal vez también de una manera particular en Estados Unidos, pero en los países latinos hay una manera muy común de hablar de la comunidad terapéutica, ¿no? ¿Qué hay detrás? Hay palabras como típicas de la comunidad terapéutica, el encuadre, qué hay detrás, trabájalo, en fin. Bueno, este, pues bueno, si se han incorporado y ha habido desarrollos de la comunidad terapéutica con nuevos conceptos, lenguajes y métodos, eso quiere decir que estamos frente a otra tarea. Tenemos que crear programas de formación, perfiles de los operadores, certificar a los operadores de comunidad terapéutica y acreditar los programas. Eso no lo hemos hecho. Aunque Conasama intenta hacerlo, ellos tienen un checklist de algunas cosas básicas, pero ellos no supervisan modelos de tratamiento, ¿eh? No existe una propuesta desde la política pública de implementar modelos de tratamiento ni revisa cómo están los modelos de tratamiento. Entonces, esta es otra cosa por hacer. Las referencias teóricas de la comunidad terapéutica ha sido el psicoanálisis, la Gestalt, la teoría de la regresión, modelo de rol, modificación de la conducta y acondicionamiento, aprendizaje social. Esa es la más importante en esta primera etapa de las comunidades terapéuticas. Prevención de recaídas y ya saben ahora, ¿no? Terapia cognitivo-conductual.
Hay que, hay que pensar bien el tipo de teoría que nosotros vamos a utilizar para nuestra comunidad terapéutica. Porque si bien por un lado, Onasama te dice que sean modelos con la teoría cognitivo-conductual, no se puede hablar de esa manera en el tema de las adicciones. No se puede, es imposible. Porque si la adicción es un fenómeno complejo y multicausal, pues entonces hay diferentes áreas de intervención en una estrategia de tratamiento. Si vas a atender la salud mental, eso ya te define la posibilidad de respaldo teórico que puedes tener. Pero si vas a crear habilidades sociales, tienes otro marco. Si vas a trabajar los dispositivos grupales, no sirve la cognitivo-conductual. Tienes que ir a la teoría de grupos, tienes que ir a Pichon Riviere, tienes que ir a René Caes, tienes que ir a Bion. Entonces, ¿quién quiere crear un modelo respaldado por una sola disciplina? Obviamente se equivoca, porque lo primero que tenemos claro es que necesitamos marcos teóricos multidisciplinarios y se acabó. O sea, esto ya no tiene que quitarnos tiempo en discutirlo. Ay, no, yo prefiero psicoanálisis. Ay, no, yo prefiero cognitivo-conductual. Ay, no, 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 yo soy pedagogo. Y entonces, yo ni siquiera hago diagnósticos. Yo así como que al calor de la convivencia construimos soluciones. No, hay marcos teóricos multidisciplinarios para atender las adicciones y hay que ser cuidadosos en cuáles elegimos. Pueden convivir varios. Entonces, el asunto está en crear un engranaje de diferentes teorías para aplicar diversas técnicas. O sea, por ejemplo, ¿vas a meter constelaciones o vas a meter psicodrama, que tiene una técnica con un respaldo teórico para trabajar familias e intercambio de roles? Vas a trabajar con lo que puedas manejar, ¿no? Y la idea es ampliar y conjuntar el mayor número de conocimientos posibles en un equipo multidisciplinario que te permita cierta solvencia para la aplicación técnica. Bien. Entonces, vamos a los elementos esenciales. Ahí vamos bien de tiempo. Los elementos esenciales de la comunidad terapéutica. Los que no tengan estos elementos no son comunidad terapéutica, ¿vale? Desde conceptos, procedimientos, estándares, eh, tenemos un grupo de ellos que nos definen justamente qué es lo esencial de la comunidad terapéutica. Y ojo aquí porque hay muchos esfuerzos y experiencias donde cuesta trabajo asimilar cierto tipo de intervenciones o incluso esta parte del manejo de la patología dual, ¿no? No todo se puede trabajar con ayuda mutua, como no todo se puede trabajar con psicoanálisis, como no todo se puede trabajar con lo cognitivo-conductual. Entonces necesitamos sí estar ciertos de qué podemos, qué tenemos y en base a nuestros recursos, qué podemos usar de una manera solvente en la aplicación de la técnica. Entonces, la comunidad terapéutica se ha aplicado de diversas formas a través de su historia. En su forma contemporánea distinguimos dos principales variantes. Entonces está la psiquiatría social de Maxwell Jones y está la comunidad terapéutica farmacodependientes de Sainano. Aquí hay que reconocerle a George de León que está enterado del ejercicio que hizo Maxwell Jones en Inglaterra y su concepto de psiquiatría social, porque tiene un libro de comunidad terapéutica, pero en su origen ese libro se llamaba psiquiatría social. Él lo definió así. Ya después mudaron el nombre a comunidad terapéutica en Inglaterra. Comunidad terapéutica es un concepto acuñado por Thomas Mind y que después retoma Maxwell Jones, pero el que operó, instrumentó esta idea de la comunidad terapéutica fue Maxwell Jones. Él es la raíz, es el origen de la comunidad terapéutica. Pero ya después, este, la diferencia
Estos eran servicios públicos, era el hospital, era hasta el manicomio, y esta revolución psiquiátrica modificó muchas estas prácticas, y ahí es donde surge la psiquiatría social, donde se privilegian los tratamientos comunitarios, la organización y la importancia del entorno para dar el tratamiento. Y entonces, bueno, queda ahí. Y dice George de León, yo me voy a abocar a hablar de la comunidad terapéutica por el consumo de drogas para curar la adicción, no la de Maxwell Jones. Entonces establece un límite claro que, qué bueno que lo establece, ¿no? Porque luego aparecen omisiones. Sainanon en su origen no se llamaba comunidad terapéutica. Ya después, en estas conferencias estadounidenses de comunidades terapéuticas, bautizan a todas como comunidades terapéuticas en honor a Maxwell Jones, pero en su origen no se llamaban comunidades terapéuticas, fueron adquiriendo el concepto poco a poco. Eh, entonces, el Sainanon surge principalmente para la atención del consumo de opio y de heroína que no podían ser atendidos o no cabían en las experiencias de AA, ¿no? Este es el concepto. Entonces, el concepto de comunidad terapéutica es una marca esencial de lo que es una comunidad terapéutica. Y lo que quiere decir es que eh, la comunidad terapéutica sustituye las terapias individuales a la psiquiatría social o a la terapia comunitaria, ¿no? Comunidad terapéutica, justamente esas dos palabras hablan de la comunidad como método de cambio y asimilan lo terapéutico al aprendizaje, a los aprendizajes de sí mismo, de la relación con los demás y la relación con el consumo de sustancias. Entonces, que se aplique el concepto de comunidad terapéutica, obviamente quien lo va a implementar tiene que tener claro qué significa una comunidad terapéutica, de dónde viene el concepto y qué implica. ¿Qué implica? Nosotros podríamos darlo como casi por supuesto, ¿no? Pero no es cierto. Esta frase muy sencilla nos habla de que quienes identifican problemas, quienes construyen soluciones y quienes implementan los cambios son los grupos, es la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se va a privilegiar un liderazgo, menos un liderazgo carismático, para que sea quien decida, tome las decisiones e implemente los cambios para que el grupo las aplique. Entonces, vean, la figura del padrino aquí entra en controversia, porque un padrino es un líder carismático. Es un líder porque se pudo rehabilitar, porque tuvo varios aprendizajes, y que ahora quiere ayudar a los demás con base a su experiencia. Eso ya no aplica del todo. Si hablamos de comunidad terapéutica, son los grupos, son las discusiones comunitarias lo que va a producir esos cambios y el entorno comunitario es fundamental. Entonces, por supuesto que siempre hay liderazgos, Y pero dijiste, tienen que ser controlados y siempre evitar que inhiban el crecimiento grupal para la toma de decisiones. ¿Sale? Entonces, vean, desde aquí detectamos cuál es y cuál no es una comunidad terapéutica. Luego, la comunidad como método de cambio. Es bien interesante este concepto porque de alguna manera es una frase representativa de lo que significa la comunidad. Y veámoslo de esta manera. No es una postura ideológica, es reconocer que los procesos participativos tienen un gran poder terapéutico. ¿Y qué significa eso? Que los problemas que tienen las personas eh, que padecen el mismo problema pueden plantearse como objetivo resolverlo, aunque no sean profesionales.
y desde su experiencia, desde su postura, pueden, tras ensayo y error, estar buscando soluciones. Y así fue como pasó, ¿eh? Pero también la comunidad como método implica otra cosa. Quiere decir que la herramienta de análisis y reflexión sobre los problemas es el dispositivo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas entran con ciertos problemas a insertarse a la comunidad y principalmente los problemas emocionales se van a manifestar en los vínculos. Entonces, los conflictos relacionales van a ser la adicción un acto analizable, porque si la dependencia siempre lo subyace un problema de tipo emocional y este problema emocional se manifiesta en los vínculos, entonces los conflictos relacionales dentro de la comunidad terapéutica es lo analizable de las adicciones. Y eso es maravilloso poderlo identificar, ¿eh? El tratamiento de la salud mental puede ser a través de el análisis y la reflexión permanente, constante de los conflictos relacionales. Quiere decir que todo lo que suceda en la comunidad terapéutica va a contar con un espacio que se va a hacer todos los días o cada tercer día con tanto tiempo a tales horas, donde nos vamos a sentar a hablar de esos conflictos. Y va a ser el grupo el que los va a analizar, el que los va a señalar, los va a identificar. Y por lo regular van a señalar conflictos o todo lo que se desvíe de los objetivos del tratamiento. Y entonces hay una gran gama, ¿no? Porque lo que va a surgir en un proceso de tratamiento, en primer lugar, van a ser las resistencias. Va a ser querer abandonar el proceso, va a ser denostar el programa terapéutico, va a decir esto no sirve. Todo el tipo de resistencia se va a manifestar, pero también que una persona sea más introvertida, sea más tímida, o sea más sociable, o sea peleonera, sea narcisista. Imagínense toda la configuración vincular que se puede establecer en un centro de tratamiento, cuando la característica general de las personas justamente tiene que ver con tener inestabilidad en las relaciones interpersonales. Ese es el rasgo común, ¿eh? Es un rasgo común de todas las personas con dependencia. Es inestabilidad en las relaciones interpersonales. Y estas se van a observar en la comunidad terapéutica. Entonces el conflicto va a fluir de una manera tan frecuente, tan fuerte, que no es posible no verlo. Ahora entonces creemos un dispositivo para hacer trabajar a la comunidad, es decir, llevamos todos los conflictos relacionales a la reflexión grupal. Y ese es el dispositivo de comunidad terapéutica. Me parece que está muy clarito, pero ahorita si tienen dudas, por favor, díganlas, ¿no? Y luego no nada más es el espacio de reflexión, sino toda la organización social se le procura dar propiedades curativas. Como todo se hace en grupo, como siempre estamos en una relación de ayuda mutua, como siempre estamos pendientes de que alguien que tenga cierta fragilidad necesite apoyo, entonces todos los espacios son importantes para estar acompañándonos, no vigilando, acompañándonos. Y cuando surge una situación puede ser atendida, porque todos estamos pendientes, ¿no? Y todos vamos a atenderlo. Entonces, bueno, ya quedó claro lo que la psiquiatría social, ¿no? De Maxwell Jones, que considera los elementos de organización social, la democratización de las relaciones interpersonales, la importancia del ambiente social terapéutico, las técnicas educativas y la presión grupal. Esta es la primera vez que yo veo que menciona a alguien presión grupal, porque ya después lo retoma Elena Gotti, y es un elemento muy importante, porque el programa permite que haya una presión del grupo y haga un entorno muy dinámico de tal forma que uno no puede ocultar sus ansiedades básicas. Entonces, si yo soy desconfiado, se va a notar, pero inmediatamente va a ser visible. De hecho, hasta se va a magnificar mi característica. Y ahí está padre, porque yo he escuchado
experiencias donde dicen, no, aquí pues nos gusta nuestro trabajo porque todos se portan bien, nunca se pelean, son bien disciplinados y obedientes. Yo digo, no, te equivocas, eso no es una comunidad terapéutica. No lo es porque lo que vamos a arreglar justamente es la dificultad que tenemos en común de no poder mantener relaciones interpersonales estables y siempre nos estamos peleando con todos. Entonces hay que ver eso, hay que visibilizarlo y hay que atenderlo. Cuando todos se portan bien es una gran simulación y no hay proceso terapéutico. Bueno, entonces Sainano es la principal referencia que tenemos y nos permite ver justamente como la experiencia fundante de la comunidad terapéutica, cómo evolucionan los grupos semanales que tenían de libre asociación en un apartamento, ya después de haber sido expulsados de AA, y después esto le empiezan a llamar encuentro grupal único o el juego, ¿no? Es más conocido como el juego. Y tenían una postura, ¿no? Charles Dederich es quien dirigió Sainano. Y él decía que las personas con dependencia tenían un profundo resentimiento que las hacía muy violentas y que si queríamos convivir en grupo y poder madurar psicológicamente, teníamos que vaciar ese enojo y ese resentimiento, esa ira. Y entonces el juego, y hasta de veras que le sale muy bien, hay una serie por ahí que pueden ver de Sainan, que eran unas confrontaciones, pero bien gruesas, bien intensas y, pero les ayudaba después a hacer ese ejercicio catártico y después mantenían la reflexión y seguían trabajando, ¿no? Entonces estaba bien como un primer impacto desahogar una energía intensa al respecto de algo, pero después se moderaba y tenía un tono muy reflexivo, la discusión en los grupos. Eso evoluciona tanto que se dan cuenta que hay cambio psicológico de las personas que participan en el juego y ya lo ven como terapia. Ya es terapia. Ellos ya dicen, ay, es que esto sí nos ayuda a modificar nuestra forma de pensar y de hacer, ¿no? Eso sumado a toda la estructura organizativa, jerarquizada de las actividades de la vida diaria, el trabajo, las relaciones, los grupos terapéuticos, los mismos objetivos y la filosofía, ya crearon todo un entorno terapéutico donde, por supuesto, la figura representativa del modelo de Sainano era la terapia comunitaria o grupos de confrontación, que se le conocía más como grupos de confrontación. Por primera vez surge una opción de tratamiento para consumidores de opio y de heroína, y el objetivo explícito fue eh, promover el cambio psicológico y en el estilo de vida, lo cual solo podía suceder comenzando con la sobriedad, ¿no? Sainano fue quien institucionalizó el requisito de la abstinencia, es decir, por eso estas modalidades que después se tradujeron en encierro, porque Sainano no tenía puertas, ni candados, ni vigilantes. Era una casa comunitaria, colectiva, que todos entraban y salían y había un movimiento intenso. Ya después eso se traduce de otras formas aquí en México, ¿no? Aquí sí hay puertas. Entonces, buscar el cambio de esa manera era una característica importante. De la ideología al método. Aquí queremos señalar cómo, vean, ¿eh? No es negar, no es anular la ayuda mutua de los procesos terapéuticos. Es hacerla más compleja y combinarla con propuestas terapéuticas de vanguardia en aquel tiempo. Entonces, el que los grupos se transformaran en verdaderas terapias comunitarias es un ensayo maravilloso para todos los profesionales de la salud y que todos tenemos que volver a ver, porque antes no había grupos. O sea, los grupos surgen en tiempos de entreguerras y de posguerra, cuando todos tienen que ir a tratamiento y están en la sala de espera esperando su turno para ver al psiquiatra. Pero después se dieron cuenta que en la sala de espera empezaban a platicar y a comentar lo que les pasaba
y dicen, estos grupos son buenos, son importantes y les ayuda a reflexionar en comunidad. Y ahí surgen los grupos, como en este caso también la comunidad terapéutica. Aquí surgen los grupos. Eh, Históricamente sabemos que que los dispositivos bipersonales no alcanzan a darle contención a la persona con dependencia. Entonces, el trabajo del psicólogo se ve totalmente limitado, y menos si no existen los grupos. También el trabajo del psiquiatra. Entonces, esta fue la primera modalidad, el trabajo de grupo, lo que nos mostró que la cohesión colectiva suplía la fragilidad individual. Entonces, el grupo sí ayudaba a sostenerse a las personas en la abstinencia y también ser el instrumento de reflexión colectiva frente a los problemas. Eh, Estos grupos derivaron en los grupos de confrontación. Esto es bien interesante. Hace poco yo escuché de la presidenta de la Conferencia Mundial de Comunidades Terapéuticas, Schussman, creo, Salma Schussman, algo así se llama. Y entonces ella les propuso a varios directores, a directores de federaciones, que se suprimieran los grupos de confrontación porque promovía la violencia y eso ya no iba con estos tiempos. Evidentemente los que escuchamos eso, pues nos escandalizamos, ¿no? Dijimos, ¿cómo se atreve a proponer eso? Es que no entiende los grupos de confrontación, por supuesto. No sabe qué significa confrontación. Confrontación no es ir a atacar y defenderse. Confrontación es poder mirar las diferentes aristas de un problema, las diferentes interpretaciones de la realidad, la subjetividad de las personas contrapuestas, ¿no? Entonces nos permite una mirada subjetiva, poderla ver de forma intersubjetiva. Es decir, la mirada individual se vuelve colectiva y cambia, eso es importante. Porque esto, al tener, por ejemplo, una representación de sí misma bajo la mirada colectiva, te modifica la identidad. El carácter, que es el carácter, son las conductas estereotipadas que tenemos, ¿no? Las que repetimos constantemente. Esas son las primeras en ser señaladas por los grupos. El grupo abate defensas y quita la coraza caracterológica de las personas por esta cualidad del grupo. Entonces está padre. La confrontación es un elemento y es la acción representativa de la comunidad terapéutica. Si una comunidad terapéutica no sabe hacer grupos de confrontación, no es comunidad terapéutica. Y bueno, el proceso grupal, pues tiene por objetivo construir aprendizajes sobre uno mismo. Siempre, siempre, siempre. Hay que estar pendientes de ciertas áreas de funcionamiento que nos permiten ver los cambios en el proceso. ¿Cómo está la relación conmigo mismo? ¿Cómo está la relación con el grupo? ¿Y cómo está la relación con los operadores y la institución, el programa? Ahí nosotros es donde vamos a observar variaciones de las personas en el proceso terapéutico. Entonces, la idea es que el proceso le va a ayudar a tener ciertos aprendizajes y una persona va a generar esos aprendizajes que le llaman aquí autoconciencia y va a poder transformar ciertas actitudes agresivas, negativas le llaman aquí, eh, destructivas también podría decirse, ¿no? La idea es ir creando capacidades psicológicas, recursos y herramientas para poder mejorar la interacción con los demás a partir del aprendizaje, ¿no? Y los grupos en la comunidad, entonces, están los grupos de encuentro, los grupos de confrontación, pero se hacen diversos tipos de grupo, ¿no? La apertura, el cierre, la asamblea, que sirven para reforzar la cohesión entre los residentes.
Yo no sé si ustedes conocen comunidades terapéuticas, pero se crea una identidad y una pertenencia increíble, increíble. Entonces, luego es cierto esto que está aquí escrito. El grupo se vuelve en el terapeuta de todos, el grupo. Y es el que vigila el cumplimiento del encuadre. Entonces, adquiere unas características maravillosas. Eh, la verticalidad versus la horizontalidad es solamente para distinguir que hay quienes reproducen el modelo de Daytop y de Sainanon y establecen comunidades terapéuticas muy verticales, muy corporativas, directivas, ¿no? Y las comunidades terapéuticas de Europa son más horizontales. Les llaman comunidades terapéuticas democráticas y comunidades terapéuticas directivas. Pero también es cierto que existe una gran diversidad de comunidades terapéuticas dependiendo de los recursos psiquiátricos, psicológicos, educativos, vocacionales y de servicios sociales, además de los contextos culturales de pertenencia y las políticas públicas con las cuales conviven. Finalmente, se acuña una definición que rescata George de León, que es una comunidad terapéutica, es una comunidad de aprendizaje. Las actividades de la vida diaria en la comunidad proporcionan un completo currículum de aprendizajes acerca de uno mismo, de cómo relacionarse con los demás y del bien común. El aprendizaje se desarrolla en etapas, con metas alcanzables que conducen a la graduación. Los participantes en las comunidades terapéuticas asumen esta concepción debido a que fusionan la idea de la terapia y el aprendizaje, interiorizando la realidad de su experiencia subjetiva en los programas. Entonces, vean, esta definición ya está más elaborada. Las primeras había unas muy moralistas, ¿eh? Este, el, el portarse bien, la vida correcta, el ser responsable, pero fueron creciendo, fueron mejorándose las definiciones y llegaron a esta que me parece muy buena, y después que mejoró con mucho Elena Gotti. Ahora, lo que les decía de esta reflexión de George de León al principio. Una tarea pendiente consiste en dotar a la comunidad terapéutica de un marco teórico. O sea, ya tenemos que es una organización social bien definida. Tenemos objetivos de cambios de estilo de vida y cambio psicológico, incluyendo la sobriedad. Todos los espacios son terapéuticos, todo el entorno comunitario genera aprendizajes de uno mismo. Tenemos este dispositivo. Bueno, ¿cuál es la teoría? ¿Por qué esa composición logra producir el cambio? Nos falta ese argumento. Y es lo que señala aquí George de León, ¿no? Hay que dotar de un marco teórico que la represente y corresponda a los procesos de cambio observados. Psicopatología y teoría de grupos tendrían que ser obligadamente las referencias. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Con la evidencia. Nos vamos a lo básico de Karl Popper. La hipótesis es esta, de cómo funciona una comunidad terapéutica, que va a lograr los cambios a partir de la realización de tales procedimientos, organización y demás. Entonces, lo que nos falta es encontrar la evidencia para decir si efectivamente se cambió y se cambió aquí, aquí y aquí y aquí. Ya con esta mirada de George de León, entonces, él termina diciendo que el marco teórico de la comunidad terapéutica como una metodología para el tratamiento de la adicción, donde el término terapéutica se refiere a los objetivos sociales y psicológicos que modifican el estilo de vida y la identidad del individuo. Fíjense, si esto lo hubiéramos incorporado al movimiento de AA en México, tendríamos otro tipo de centros de tratamiento, porque desde aquí estamos hablando de los 80s, los 90s, ya tenían incorporada la idea del cambio psicológico y que tenía que haber un proceso terapéutico y que era medible. Y aquí seguíamos viendo fundamentalmente la abstinencia.
Entonces, qué pena que nosotros no estuvimos muy cercanos a estas experiencias y pudiéramos haber incorporado la idea del cambio psicológico como parte fundamental del tratamiento. También dice George de León que necesitamos un marco teórico que identifique los elementos esenciales de la metodología, como conjunto de conceptos, creencias, prácticas clínicas y educativas componentes del programa. Estos sí los conocemos. La organización de los elementos esenciales se compone de tres puntos. La perspectiva del trastorno. Entonces, acuérdense, el problema es la totalidad de la persona, no la droga. Y un trastorno que afecta la vida social, emocional, cognitiva y relacional. Esa es la perspectiva del trastorno. El modelo, como este conjunto de conceptos, creencias y prácticas clínicas, y el método, es decir, cómo funcionan esos grupos de encuentro, principalmente. Entonces, estos son los que George de León considera los elementos esenciales. La perspectiva describe el trastorno de dependencia y se centra en la persona y su proceso de recuperación. El modelo presenta a la comunidad terapéutica como programa, estructura, organización social, régimen diario y actividades. Y la metodología de ayuda mutua consiste en cómo las personas utilizan la comunidad con el fin de aprender a partir de ellos mismos. Todos los elementos de la comunidad terapéutica están diseñados para facilitar la modificación individual en cuanto a identidad y estilo de vida. Vean nada más. Y te vamos a dejar hasta aquí. La segunda parte del libro la revisamos el sábado y dejo de compartir pantalla.